Gracias por el interés que mantenéis los que estáis en las conexiones online, los que estáis viniendo a este salón de oficina evolutiva, a estas charlas presenciales, y también a los que veo que desde la comunidad educativa os acercáis también a oficina evolutiva. Entiendo, por las caras y por los profesores que estoy viendo en esta sala, entiendo que la mayoría de vosotros estáis cursando titulaciones relacionadas con la tecnología. Evidentemente, muchos de vosotros grados de formación profesional, de titulaciones tecnológicas. Bienvenidos, por lo tanto, a Oficina Evolutiva, este espacio de compartir información y diálogo en torno al mundo de la tecnología, organizado por Grupo Bancorvo. Estamos ya en el tercer día y terminando la mañana de Oficina Evolutiva, y en esta 15ª edición gran parte de las charlas están tocando un mismo tema. Oficina Evolutiva no es más que un reflejo de la sociedad. Oficina Evolutiva en estas 15 ediciones hemos ido transitando pues, por temas como es la gestión empresarial, el equipamiento de espacios de trabajo, las comunicaciones móviles cuando hace 10 años, por así decirlo, tuvieron esa enorme eclosión de dispositivos móviles que viajaron a nuestros bolsillos, que la información viajó de nuestros ordenadores, el acceso a la información viajó de nuestros ordenadores a nuestros bolsillos, 10, 15, 20 años, y estamos en un momento en el que una de las reflexiones más habituales en el mundo tecnológico y más urgentes a tener en el mundo tecnológico es la reflexión sobre la seguridad informática y sobre la seguridad de la información, que parecen lo mismo, pero no lo son. Oficina Evolutiva ataca la seguridad informática a través de la participación de los diferentes compañeros de viaje de este proyecto, como en este momento es Dell Technologies y como, por supuesto, es el Colegio de Ingenieros en Telecomunicaciones. Enrique Medrano, amigo Enrique, presidente del Colegio de Ingenieros en Teleco. Los profesionales en nuevas tecnologías evidentemente tienen una punta de lanza y son los teleco, son los ingenieros en telecomunicaciones, estos bichos raros que se han convertido en protagonistas del desarrollo de nuestra sociedad. Y lo pongo con mayúsculas porque, a mi modo de ver, la tecnología está siendo el principal actor del desarrollo de la sociedad del 2023. Enrique Medrano es presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja, AITER. Él, de formación, es ingeniero técnico de telecomunicaciones en telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá, ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Cataluña, es el director de tecnología en Nueva Rioja y, como os comentaba además, preside la Asociación de Ingenieros en Telecomunicaciones. La Asociación de Telecos es habitual en Oficina Evolutiva. Agradecemos enormemente la labor de difusión que hace la asociación y, Enrique, te agradecemos enormemente el papel que siempre tienes en Oficina Evolutiva de moderador de las diferentes charlas, como es la de hoy. O sea que te toca organizar a estos fieras que vienen a hablarnos sobre protección frente a un ransomware o un ciberataque. Asustarnos también un poco. Yo creo que el ser humano en gran medida se mueve por susto o muerte, y yo creo que estamos en un momento en el que, desgraciadamente, la protección frente a los ciberataques es susto o muerte. Así que os dejo en manos de Enrique. Te toca presentar a los compañeros de esta mesa redonda. Gracias por seguir en Oficina Evolutiva a todos. Gracias, José Luis, por tu presentación. Para nosotros es un placer siempre acompañaros. Enhorabuena por la iniciativa, como siempre, también por la afluencia. La sala está completísima. Gracias por venir. Y os voy a presentar, pienso que la línea que se está siguiendo la Oficina Evolutiva de este año, la ciberseguridad, es importante, es vital para las organizaciones. Y uno de los temas, porque al final todos sabemos que los malos pues insisten y acaban entrando. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer, porque van a entrar, es ¿qué tenemos que recuperar? ¿Cómo tenemos que recuperar? Y para eso tenemos aquí unos expertos que nos van a ayudar, nos van a dar soluciones, nos van a abrir los ojos y nos van a dar las pautas para ver cómo podemos hacerlo. Primero, por la izquierda, es Daniel del Rey, es Field Application Engineer de Dell Technology, es ingeniero por la Universidad de Córdoba y especialista preventa de Dell. Gracias. A su lado está Luis Estrugo, representante comercial de Dell aquí en La Rioja.
Y a mi izquierda, Marcel Fernández, que es consultor especialista en soluciones Dell Technology. Entonces ellos, bueno, Daniel, cuando quieras, Perfecto. adelante. Pues nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. A ver si os gusta la presentación que os hemos preparado respecto a ciberseguridad. Bueno, lo principal, una de las cosas que os queríamos enseñar es una slide en la que tenemos la presentación de todos los productos que tenemos en Dell, ¿vale? Para que veáis la cantidad, porque supongo que vosotros conoceréis Dell, sobre todo por el tema de hardware, de portátiles, monitores, pero como veis nosotros trabajamos muchísimos productos. Hace 7 años Dell compró a MC, que era especialista tanto en storage como en protección del dato, y luego pues ya se cambió el nombre al actual, que es Dell Technologies. Y dentro de todo este producto lo que nos vamos a enfocar es en la parte de protección del dato, que para que veáis que es esta zona pequeñita. ¿Quién de vosotros tiene Dell o conoce Dell? Por aquí, ¿tenéis producto Dell? ¿Qué producto tenéis? Los servidores y Data Domain. Y Data Domain. O sea, tú ya tienes... Vale, o sea, tú ya has dado ese primer paso, ¿no? Para esa protección. Por allí... Tengo un producto Lenovo. ¿Perdón? Yo tengo un producto Lenovo. Lenovo. De la competencia. Buen Vale. producto. Te ayudaremos a transicionar, mejorarlo. sí. Vale, y aparte, pues también, no solamente de hardware, sino que también tenemos la parte de software. También hace unos años Dell incorporó a VMware y se han creado soluciones conjuntas, tanto de VMware junto con Dell, como son los productos hiperconvergentes, que eso, bueno, ya se tratará en otra ponencia. Hoy nos vamos a centrar en la ciberseguridad, en la protección del dato y en las appliances que nosotros tenemos para ese cometido, como son el Power Protect Data Domain. Lo primero y súper importante es que en temas de ciberseguridad no es por si ocurre, sino cuándo va a suceder. No es algo en el que tú puedas decir, tengo la opción de que me pase, si hago esto no me va a pasar. No. Te va a pasar sí o sí, ¿vale? Y el problema es cómo de preparados vais a estar para cuando ocurra, ¿vale? De hecho, hay unos informes que os voy a poner ahora. Aquí en esta slide. Vale. El 48%, estos son datos de octubre de hace un año, ¿vale? Pues, todos estos datos van a salir otra vez del informe, saldrá a finales de este año, pero para que os hagáis una idea, porque además todo esto ha incrementado. Pero con los informes de octubre del año pasado, el 48% de las organizaciones han sufrido un ciberataque en los últimos 12 meses. El 67% consideran que su plan de protección puede ser insuficiente y un 91% planean un despliegue de arquitectura de Zero Trust, que se llama. Perdona, Dani, un inciso. Sí. Todos conocéis, por ejemplo, el caso que nos ocurrió durante la pandemia del SEPE, donde se paralizó todo el proceso. Nosotros, porque trabajamos con clientes muy delicados, pues por temas de confidencialidad tampoco podemos dar datos, pero por ejemplo la semana pasada con una televisión nos ocurrió que tuvo que trabajar en streaming. ¿Por qué? Porque habían sido atacados. Pudimos ayudarles y gracias a una solución como la que os vamos a contar, pues pudimos seguir avanzando en la producción. Entonces, muchos de los casos a lo mejor no salen a la luz y, como decía, por tema de confidencialidad no podemos dar nombres de compañías y demás, pero bueno, hoy en día ya conocéis lo que ocurre y al final pues es un negocio también, ¿no? De gente preparada que trabaja precisamente para esto, para sacar dinero. Entonces, sí. Bueno, el mensaje quizás puede ser un poco alarmista en el principio, pero al final es una realidad, ¿no? Que nos estamos encontrando día a día y un poco lo que os queremos trasladar desde Technology es cómo os podemos acompañar en ese camino, ¿no? a estar protegidos. Gracias, Marcel. Aquí en esta slide os pongo el impacto que está teniendo actualmente los ataques de ransomware sobre los negocios.
un 37% de estos negocios que se han visto atacados se fueron forzados a despedir empleados como consecuencia de ese ataque. Un 35% acarrea dimisiones de los directivos de esas empresas que no tuvieron en cuenta este tipo de problemas que hay actualmente. Y una de las cosas más importantes es el tema de la detección, que me parece a mí lo más significativo, es que el 63% de las empresas que tuvieron averiguaron que los hackers ya llevaban 6 meses en su sistema, ¿vale? O sea, por eso os digo que no se trata que actualmente, siempre cuando ponemos las slides del miedo, como dice Luis, Sí, las típicas slides del medio, sí. las que ponemos las slides del miedo, pero es que es la realidad, es que es así. Los hackers, su forma de actuar es entrar en un sistema, van investigando poco a poco, ellos no tienen prisa, porque como hacen tantos ataques, hay tantas empresas que están abiertas, pues como bien sabéis, Internet es una puerta, y por esa puerta pueden entrar los buenos y los malos. En este caso, pues los malos. Y ellos no tienen prisa en saber, en averiguar qué tipo de seguridad tiene, cómo, y al final su objetivo es conseguir acceder a el backup, cifrar los datos del backup, y ahí se acabó la película ya, porque ahí ya no se puede hacer nada, a menos que tenga un sistema de cyber-recovery, que es una de las cosas que vamos a explicar, que no es 100% seguro, por supuesto, que es una de las cosas que quería decir Sí. ahora también. Yo por añadir una cosa más, bueno, como estaba comentando antes, por una parte, lo que es la ciberdelincuencia se está generando una industria frente a eso. O sea, es decir, cada vez más los malos están lucrándose y montando un negocio como si fuese un servicio. Es decir, en la dark web ahora mismo existen páginas para, pues, que con un simple formulario poder lanzar un ataque. Es decir, que cada vez es más accesible para más personas digamos, lanzar estos ciberataques. Y como estaba comentando antes Daniel, como se nutren estos delincuentes es haciendo, digamos, eso, entrando en los sistemas de las empresas, quedándose mucho tiempo, o más o menos 6 meses, incluso desde 120 días más o menos hasta 6 meses, y luego pues ir investigando y conocer perfectamente el entorno en el que se mueve. Una vez ya tienen localizado todas las partes de valor de la empresa, lanzan el ataque, encriptan los datos y bueno, pues secuestran esa información a cambio de dinero. Entonces eso es lo que desde Dell y los que los clientes nos trasladan, es que están muy preocupados por esto, y nosotros vamos a intentar dar respuesta. Una de las patas es el Cyber Recovery, pero también en nuestra filosofía seguimos una filosofía Zero Trust, que es lo que estaba antes en la slide. Es decir, nunca confiemos en nadie, siempre verificamos, ¿vale? Y ahora vamos a detallar un poco más cómo vamos a aterrizar eso, ¿vale? Daniel. Vale. Bueno, aquí es simplemente, no sé si conocéis a la empresa Gartner, que es una consultoría externa. Pues en el último informe que presentó, pues dijo que el momento para planificar tu ciberrecuperación es ahora, ni mañana ni pasado, sino ahora. Y si vas a empezar a hacerlo ahora, ya lo estás haciendo tarde. Vamos a ver. No sale nada. A ver. Ahí tarda tiempo de refresco. Vale. Vale. Bueno, en ciberseguridad hay que tener en cuenta 3 aspectos clave. Uno es que no hay una solución que te proteja 100% de un ataque de ransomware. No existe. O sea, es totalmente imposible. Hay algunos consultores, otras empresas que a lo mejor os pueden informar de que se puede llegar a la protección completa. Eso es imposible. No existe la protección completa en términos de seguridad. No hay protección, absoluta. No puede detectar lo que no se conoce, ¿vale? Hay algunos también, otros consultores que te hacen creer que si
el ciberdelincuente no conoce tus sistemas, ¿vale? Es imposible que pueda acceder a ellos, ¿vale? Pero eso no es así, porque, o por lo mismo que hoy he comentado antes. Los ciberdelincuentes no tienen prisa, ellos simplemente estudian y además viene muy al hilo con el tercer punto, y es que el enemigo conoce tu sistema. Ellos tienen acceso a los mismos manuales que podemos tener nosotros. Todos tienen acceso a los mismos manuales, a las mismas máquinas. Ellos pueden tener la misma máquina que tienes tú en tu empresa, la pueden tener ellos en su casa, investigan cómo funciona, o sea que al final ellos van a conseguir acceder porque tienen acceso a los mismos recursos que tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esto? Pues aquí entra pues lo que nosotros tenemos preparado como ciberseguridad, ¿vale? Uy. Vale. Jolines. ¿Alguien está familiarizado con el, bueno, con el NIS? Es decir, ¿alguien que lo conoce? ¿Sabe lo que es? Vale. Bueno, la ciberresiliencia, es la capacidad de una empresa o un colectivo, un entorno, a protegerse de los ataques. En el caso de que reciban ese ataque, cómo conseguir recuperarse de la forma más rápida posible. Y dentro de la ciberresiliencia pues hay como 5 pilares, ¿no? Que son los que siempre se han ido tratando estos últimos años. Han sido los 4 primeros, que sería la identificación, la protección, la detección y la respuesta. Y en lo que nosotros nos estamos en lo que nos estamos enfocando ahora sería en el 5.º punto, que es la recuperación, que es lo que queríamos comentar hoy, que es el ciberrecovery, ¿vale? La recuperación. En el caso de que ya hayan llegado, te hayan cifrado los datos, te hayan pedido un rescate por esos datos, ¿cómo poder recuperarte de ese ataque sin tener que pagar ese dinero a los ciberdelincuentes? Bueno, este es el esquema del NIS, el que ha explicado Dani, que es muy importante hacer aquí un especial hincapié en que al final toda compañía tiene que tener estos 5 puntos muy claros, identificar dónde están sus activos más preciados, protegerlos, saber tener herramientas para detectar posibles ataques, saber responder y eventualmente recuperarnos. Todo esto lo podemos hacer desde Dell Technologies. Nosotros estamos especializados en ayudar a que las empresas pasen por este viaje y que tengan estos 5 puntos muy claros. Entonces, ahí sí que os podemos echar un capote en ese sentido. Y es un camino también que se puede hacer poco a poco, ¿no? Igual que lo de la oficina evolutiva, ¿no?, del Grupo Pancorbo. Pues esto es algo muy similar, o sea, no hace falta cometer el proyecto de manera inmediata, sino que, en tu caso, por ejemplo, me decías que tienes Data Domain en tu infraestructura, pues ese es un paso principal, es el primer paso de cómo llegar a esa protección total 360, con lo cual esa segunda fase la tienes, digamos, ya bastante comenzada. O sea, que la verdad es que vas por muy buen camino. Bueno, esto es lo que he comentado, ¿no? Que el ciberrecovery es donde nosotros nos estamos enfocando ahora, que es lo que os voy a explicar ahora en la siguiente slide, que es lo de dentro de una caja de seguridad que nosotros le llamamos CyberVault, en el que 2 data domain trabajando entre ellos, ahora os lo explico en más detalle, pues se puede conseguir un tiempo de recuperación muchísimo más alto. Una cosa que os quería puntualizar es que hay una gran diferencia entre Disaster Recovery y Cyber Recovery. Disaster Recovery es algo que casi la mayoría de las empresas ya lo tenéis de por sí, que es que lo tenéis en redundancia, tenéis 2 sites para que en el caso de que un CPD caiga, el otro esté de respaldo, para que se recupere. Pero eso es en el tema, ahí ya lo pongo de todas formas,
cuando la naturaleza del desastre es una inundación, un corte eléctrico, una tormenta caer, ¿sabes? Pero luego el ciberataque, como veis, es algo que está planificado metódicamente. Y os pongo un poco las diferencias para que veáis qué es una cosa y qué es otra. Un cyber-recovery es la recuperación ante un ataque en el cual, lo que como comentaba antes, os han cifrado los datos y os están pidiendo un rescate para daros esa clave para poder descifrar esos datos. Y que una de las cosas que también suelen hacer es que te amenazan si son datos muy significativos o muy... muy sensibles, que no me salía la... Pueden amenazar con hacerlos públicos, como pasó con lo del SEPE, por ejemplo. Y también pasó también hace poco en Irlanda también con la Seguridad Social, que tuvieron, de hecho, por no tener esto bien preparado, tuvieron que pedir a Dell que le hicieran una clean room. Sí. Y no, iba a decir también el caso de... O sea, tenemos muchos casos. El Policlínico de Cataluña, la UAVE, es decir, casos además muy trágicos, sobre todo el del Policlínico, porque había gente pues, que necesitaba asistencia médica, operaciones y demás, y no podían hacerlas porque pues, les habían robado los datos. Entonces, en esas situaciones tenemos que actuar. Vale, pues aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más de forma más técnica. El producto que nosotros usamos para este tipo de soluciones lo hacemos como en 4 fases, que es lo que comentaba antes mi compañero Marcel. La fase 0 pues empezaría por tener un data domain, como vosotros habéis dicho que ya tenéis uno, en el cual se usa, por ejemplo, el Retention Log. El Retention Log es un software que usa data domain para hacer los datos inmutables, ¿vale? Se puede configurar para que ese tipo de datos... Se puede configurar de 2 a 1 mes y medio, 2 meses creo que es, para que esos datos no se puedan manipular. Entonces ese sería el principio de tener una buena protección para lo del Cyberball, que era lo que os queríamos contar. Otra de las cosas muy interesantes que hace este producto, Data Domain, es que encripta los datos en línea y los deduplica antes de almacenarlos en la propia máquina, con lo cual incrementa mucho disminuye mucho el espacio necesario a almacenar dentro del data domain y aumenta mucho la eficiencia del ancho de banda cuando tú mandas los datos desde los servidores o desde el sistema de producción al data domain. Por ejemplo, no sé si tenéis problemas algunos con temas de backup, con cuello de botella, que estáis sufriendo, por ejemplo, en vuestros entornos de trabajo. No sé si por allí levanta la mano alguno. Bueno, si me queréis interrumpir en cualquier momento, me queréis hacer cualquier pregunta sin ningún problema, ¿vale? Bueno, esto es un esquema de cómo sería el Cyberball, el siguiente paso, ¿no? De la siguiente fase. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el data domain de producción, como lo tenemos hasta ahora, en el cual se hacen las copias de backup del sistema tal y como se hace hasta ahora. Se puede, como bien sabéis, una de las buenas cualidades que tiene este producto es que puede trabajar con cualquier software de backup, no hace falta que sea nuestro, ¿vale? Es totalmente agnóstico en ese aspecto. Tú haces la copia de backup en tu repositorio y el Cyberball es una especie, imaginarlo como si fuera una caja fuerte, ¿vale? Aunque luego físicamente puedes tener tú el de producción y el otro lo puedes tener justo encima, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esos dos data domain solamente se conectan por un solo cable, ¿vale? Que es lo que pongo ahí en la flecha hacia la derecha. En el momento que el data domain de producción tiene una nueva copia, ¿vale? Le informa al de recuperación de que tiene esa copia disponible. El que está dentro de la caja fuerte, por así decirlo, le abre la conexión, le dice que le mande esa copia y la analiza con CyberSense. CyberSense es un software que en este caso sí solamente funciona con software de backup de Dell. No podría, al igual que el de producción, se puede usar con cualquier software de backup. CyberSense solamente funciona con nuestro software, Avamar en este caso.
¿Y qué es lo que hace CyberSense? CyberSense es un sistema que funciona con inteligencia artificial, que además tiene la acción del Machine Learning, o sea que conforme va viendo las propias copias, va aprendiendo más sobre los datos que se almacenan. Y entonces, en el momento que entra al baúl, CyberSense lo analiza y si comprueba que está 100% limpio, lo almacena dentro del data domain de replicación y cierra la conexión. ¿Vale? Este data domain no sabe que existe todo lo demás. ¿Vale? No es consciente, bueno, no es consciente. Me refiero que no es sensible a todo lo demás. ¿Qué es lo que consigues así? O sea, si en algún momento tienes un ataque de ransomware y te entra hasta el backup tuyo principal, ¿vale? Nunca va a poder pasar hasta este. Porque en el momento que aquel le diga que tiene una copia de seguridad nueva, abra conexión, recibe sin almacenarlo, solamente lo recibe y CyberSense es el que lo analiza. En el momento que vea cualquier warning, cierra la conexión y no almacena ese dato. ¿Vale? Y entonces la forma de recuperarlo pues sería accediendo, porque puede ser que tú todas las copias que tengas en el data domain principal estén todas encriptadas, pero aquí vas a tener la última copia sana, la vas a tener aquí sin forma física de que ellos puedan acceder. Y esa conexión se hace con un solo cable. Lo puedes tener en otro sitio, en otro site, o lo puedes tener, como decía, uno encima del otro, porque en realidad es una conexión cableada, eso ya como queráis. Toda esta información va a disco, ¿vale? O sea, el tema de cinta, nosotros en Dell Technologies la verdad es que lo hemos olvidado hace tiempo, y el tema de funcionamiento en disco es por la velocidad, ¿no? Necesitamos luego velocidad de recuperación para poner todo en producción, y toda esta información la movemos de disco a disco, ¿vale? Es importante. Sí, sí. ¿Por qué no lo analizáis en el data domain? En el data domain sí, lo puedes hacer también. Me refiero, antes de guardarlo en el Vault, le pasáis el analizador, pero se podría decir, ¿por qué no Claro. se analiza antes de almacenarlo en el data domain? Porque no sería inmutable. O sea, aquí, porque no estaría aislado. O sea, la idea es que esta solución tiene que cumplir 3 requisitos. Uno, que esté aislado; una, que sea inmutable; y otra parte que tenga pues la parte de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, en el momento en el que... O sea, porque tú estás diciendo que en el de producción hagamos todo ese análisis de seguridad. Pues perdería la condición de que estuviese aislado de la red. Aislamiento. De hecho, se hace, esa primera parte se hace, pero aún así hemos tenido casos que han llegado a ese backup, ¿vale? Sí. Entonces, con este siguiente paso lo que hacemos es... Sí. Efectivamente, es Pero vamos, una seguridad de aislamiento. Que era lo que decía antes, que no Sí, es 100% seguro. Y si pasáis también análisis de producción y no lo ha detectado y lo ha conseguido pasar, ¿por qué en el de Vault no lo va a parar? Vale. Cuando tú almacenas una copia de backup, ¿vale? El problema es que cuando el data domain ese, como está metido dentro del entorno de producción, ¿vale? Está siempre conectado al entorno. Entonces puede ser que haya terminado la copia y a las 3 de la mañana, que saben ellos que ya no está hecho la copia, entran, se meten en el backup y te lo cifran todo, ¿vale? Y entonces, pero aquí no lo pueden cifrar porque no tienen acceso. Está cerrado. Está cerrado, está aislado, que es lo que decía Luis. Al estar aislado, esto solamente se abre, o sea, lo del cable es lo que he contado, pero eso a lo mejor es un milisegundo. Sí, es inmediato. Es como un Claro, diodo. que no conecta. estamos hablando de que es un flujo de datos, no, es que a lo mejor eso puede ser que tarde nada. Porque una de las cosas buenas, que ahora os lo explicaré también, es el tema de el DDBus, la forma en la que se transfieren los datos entre servidores y data domain y tal. Pues eso hace que se incremente la velocidad muchísimo. Y entonces a lo mejor el layer gap está abierto 1 milisegundo o 2 milisegundos. Y entonces la posibilidad de que en ese milisegundo o 2 milisegundos los ciberdelincuentes accedan a ese data domain es muy difícil. Pero ese sí está siempre conectado. ¿Vale? La transferencia de datos, son milisegundos en la conexión, pero luego esa transferencia de datos puede durar. Sí, claro.
Claro, pero él solamente lo va a recibir cuando sepa que está limpio. Claro, va a abrir y va a cerrar, depende, o sea, en el momento que pasa la información, abre, luego cierra, ¿vale? O sea, siempre va a haber esa capa de protección y de aislamiento, ¿no?, que comentábamos antes. Sí. Ese baúl va a estar, o sea, necesita estar solo conectado Con un solo cable. No hace falta... o me refiero, o puede estar con varios a la vez conectados a él, en plan, varios data domains que se conectan a él, pero el cable cerrado. No, sería uno, o sea, bueno, en la práctica sí se puede hacer. Lo que pasa es que cuanto más se incremente el air gap, cuanto más air gap haya, más posibilidades hay de que... Pero vamos, que es lo que te quiero decir. Esto está pensado en principio solamente para dos. Para hacer uno de producción y uno de replicación, que es donde se almacenarían los datos. Bueno, aquí lo que os quería decir, bueno, lo del análisis de los datos, lo del Machine Learning, es que Datadomain, una de las ventajas que tiene también es que él va aprendiendo sobre la marcha. Cuanto más tiempo esté funcionando, cuanto más datos se le almacenen, él mismo va aprendiendo en qué momento un dato no le cuadra que esté bien, ¿no? O sea, que por ejemplo, a lo mejor tú llevas una semana trabajando con él y no es capaz de detectar 100% seguro un fallo de seguridad, pero dentro de un mes ese mismo fallo, que a lo mejor la primera semana no lo hubiera detectado, pero al mes sí lo detecta, porque conforme más datos se van almacenando, él va aprendiendo sobre qué es, porque una de las cosas buenas que también tiene, que era lo que comentábamos antes, es que no trabaja con metadatos, sino que trabaja con el dato completo. Entonces es más difícil que se la cuelen, por así decirlo, hablando más coloquialmente. Sí, además en un entorno de producción analizar un dato completo es mucho más complicado que en un entorno totalmente aislado donde puede tomarse su tiempo, digamos, en analizarlo. Entonces, creo que ahí sí que hay softwares que analizan lo que es el metadato en la producción, pero el problema es ese, que solo analiza el metadato, no analiza el dato completo. Vale. Sí, una pregunta por ella. A mí se me ha ocurrido Sí. una pregunta que no tengo ni idea si es coherente o no, pero en lo que es la transferencia del dato entre la zona de producción y la zona que llamáis baúl, ¿hay algo entre medias que sea una especie de cuarentena donde se analice con más detalle? Sí, eso es lo que pone aquí. Estas son la zona de inspección de malware, la clean room, que es como la zona en la que ahí jamás ha entrado ningún dato, ¿vale? Entonces, primero se lanza la data landing zone, la malware inspection, la clean room, y luego ya se guarda. O sea, que hay una zona de cuarentena donde se sanea. Exacto. Claro, pero tú piensas que todo eso se está haciendo con la conexión cerrada. ¿Vale? Entonces, al tener siempre la conexión cerrada y solamente es imaginarlo como si fuera un diodo. Sí, no, ¿vale? Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de que estamos desconectados. Exacto. Porque si no, no hay seguridad. Exacto. Eso es. De hecho, lo que pasó en Irlanda, que era lo que le comentaba antes a Luis, lo que pasó en Irlanda, que fue con el sistema de la seguridad social irlandesa, no pudieron recuperar nada. Y tuvieron que pedirle a Dell que por favor le montara una clean room y montar todo desde cero. O sea, imagínate. Pues esto te lo hace de forma, pues, más... Y vamos, esto ya sería lo que decía, en la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, ¿vale? La forma de ir... La realidad que nos encontramos los clientes con los que trabajamos es que, lamentablemente, hasta que no suele pasar es hasta que no levanta la mano. Entonces, quizás el mensaje es un poco alarmista, pero que de verdad es que está ocurriendo. Es decir, es algo que nuestros departamentos IT tienen que estar sensibles y no solamente quedarse en IT, sino que en dirección general, CEOs y demás, tienen que tener una responsabilidad porque al final es el negocio de cada compañía, ¿no? Nuestros datos es la parte esencial, ¿no?, de nuestras compañías. Y cada vez que es verdad que ese mensaje va calando, pero si lo aterrizamos a tierra, ¿no?, como solemos decir, nos encontramos muchos clientes que todavía no han dado ese paso. En tu caso ya
ya has dado ese paso adelante, con lo cual es importante que tengáis este mensaje que para ir avanzando, ¿no? Y estamos desde Dell Technology para acompañaros en ese camino. Bueno, CyberSense, que es lo que os comentaba, que es el software que usamos La para... inteligencia, ¿no? Por así decirlo, la inteligencia. Sí, el software, pero vamos, es un software que está basado en inteligencia artificial, como decía, con la capacidad del Machine Learning, y es el que se usa para verificar la integridad de los datos. ¿Vale? Es totalmente automatizado, ¿vale? Todo el backup se valida en el Vault, como comentaba antes, en la propia caja fuerte con el data domain, se analiza de ahí y luego se puede hacer, aquí ahora os lo pondré un poco más grande en otra slide, pero para que veáis un poco la interfaz gráfica con la que se trabaja dentro del data domain y del CyberSense, para que veáis cómo son los warnings. Hay algunos warnings que a lo mejor tú los puedes, él te dice, mira, aquí he visto algo raro, confírmame que esto es, que esto es así o que realmente es lo que yo pienso que puede ser un ciberataque. Sí, que es interactivo, o sea, vosotros Sí, también hay como usuarios podéis interactuar y validar o no si realmente es un malware. Sí, hay warning, hay critical, ¿vale? Los critical, que eso pues te da esa opción de que él te lo va haciendo todo automatizado y te va lanzando warning y tú vas diciéndole, sí, esto para adelante, esto no, esto guárdalo, esto no. ¿Vale? Y entonces, pues, cuanto más tiempo esté trabajando, lo que comentaba antes, cuanto más tiempo esté trabajando, pues más va aprendiendo sobre lo que tú almacenas dentro del BAU. Aquí en esta slide es un poco como trabaja el CyberSense, ¿vale? Eso es lo diré, la indexación, que nunca me sale, indexación exhaustiva, ¿vale? Primero ve los cambios que hay en los datos que se le pasan, hace el análisis de seguridad, lo que os comentaba antes de lo del Machine Learning. Si detecta cualquier tipo de corrupción, pues te manda el warning para que tú lo elimines, lo evalúes, lo que haga falta. Y luego aparte te hace un informe post-ataque, un informe de forense, ¿vale? Con todos los detalles de todo lo que ha pasado en ese ciberataque. Y esto es lo que comentaba antes Luis, el tema de la inmutabilidad, el aislamiento, lo que comentaba, no sé si ha sido a ti, ¿no? Que es para que se cumplan los 3 requisitos para el Cyber Recovery, es que el dato sea inmutable, ¿vale? Que esté aislado, que haya una separación física, y lo del Machine Learning, que era lo que estamos comentando del software CyberSense. Y ahora... Vamos, os voy a enseñar un poco los distintos modelos con los que trabajamos para este tipo de Cyber Recovery, de ciberseguridad. Se llama Data Domain, es el nombre, es una empresa que, como os comentaba antes, la compró Dell Technologies hace ya varios años. La compró MC y luego compró MC, es verdad, eso es. MC sí. compró a Data Domain y luego Dell, cuando adquirió MC, pues adquirió los dos. El algoritmo, una de las principales características de esto, que por lo que es el número 1 del mercado, es su capacidad de compresión y de duplicación, que ahora os lo voy a enseñar también un poco más adelante. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, a nivel nacional el ratio de compresión de los datos alcanza un 35:1. O sea, 35 teras de información física que vosotros tengáis en vuestros servidores o en vuestras cabinas de almacenamiento. El data domain es capaz de conseguir almacenarlo en un solo tera de información, ¿vale? A través de todo el software que os he comentado. Los distintos modelos tenemos el más entry level, que sería el DD3300, que con 4 teras, además una de las cosas buenas que tiene ese modelo es que el software va incluido gratuitamente también, ¿vale? Se puede... Tú, por ejemplo, el 3300 o cualquiera de ellos va por licenciamiento, o sea, tú puedes comprar el Data Domain 3300, físicamente lleva 32 teras en disco,
pero tú lo puedes licenciar con 4 teras nada más, porque a lo mejor no necesitas más, entonces tú puedes licenciarlo con 4 teras y a futuro, si te hace falta más, puedes ir ampliando ese licenciamiento para ampliar el almacenamiento. Con lo cual no te hace falta hacer una inversión, la inversión total de todos los teras desde el principio. ¿Vale? Con el 3300, el 6400 que sería el siguiente, que ese ya no tiene el software incluido de forma gratuita. Y luego ya los más grandes, el 69, 94, 99, y luego el DDVE, que es el virtual, que ahora también os lo explicaré un poco más en otra slide. Más o menos, ¿cuánto volumen de backup soléis trabajar? ¿Cuánto full backup hacéis diariamente? Si hablamos de copias totales, podríamos estar hablando de 3-4 teras. 3-4 teras. Pero luego están las incrementales que reducen mucho. O sea, lo estáis notando, ¿no? Que a medida que pasa... Yo llegué y estaba. O sea, realmente no es una decisión mía, pero la capacidad de compresión de datos y la velocidad es suficiente. Y cero guerras, ¿no? De momento. Pues mejor testigo que le acabas de decir. La verdad es que es un producto, una solución que es pata negra, ¿no? Como así decirlo. Se habla con la mayoría de software del mercado. Vosotros mismos, la mayoría, quizás tenéis Bin Backup, por ejemplo. No es necesario que cambiéis vuestro software backup, sino que con esta solución de DataDomain lo que hace es mejora ese software. De hecho, el propio Bin Backup recomienda DataDomain, ¿no? Como repositorio. Yo no quiero ser parte negativa, pero... No. Adelante. DataDomain 3300 y sí que he tenido guerra. Sí. Y has podido llamar al soporte, te hemos podido ayudar. Esa es la guerra. Bueno, luego hablamos. Sí. Vale. No, pero estamos aquí por las Claro, duras y las no, maduras, pues, no solo va a ser flores. Pues Respecto al funcionamiento no hay ningún problema, al contrario. hay un soporte... A máquina y, claro, esto no parece nunca aumentar el... Todo lo contrario, cuanto más sí. tiempo pasa se va reduciendo, efectivamente, por eso. Son 35, pero nosotros estamos en el 37. Joder, pues fíjate. Sí, bueno. La media en España es 35-1, de todos los DataDomain que hay funcionando. Yo he Pero visto- efectivamente hay clientes que tienen hasta 50, en tu caso 37. Yo he visto 100 incluso. Claro, Sí, a nivel dependiendo- mundial es más alto todavía. Claro, O sea, depende del tipo de dependiendo- dato, es capaz de duplicar más o menos. Claro, si tienes ficheros tipo vídeo, eso ya no. Pero si estamos hablando de máquinas virtuales y demás, eso va como un tiro. Sí, de todas formas tengo un slide en la que explico un poco cómo hace el backup, cómo lo almacena. Ahora os lo enseño. Pero hablamos de tu caso luego en particular y tomamos nota. Yo tengo una duda respecto, habéis indicado que el Vault lleva vuestro propio software. Cuando hemos visto lamentablemente nuestro DataDomain principal, esa solución la tenemos con BIM, como tú has indicado. ¿Cómo trabaja ese software? ¿Es un software que va implícito dentro del Vault? ¿Es un software que...? El Avamar es un software parecido al BIM, pero nuestro. Vale, trabaja de forma parecida. Uno de los servidores... Pero tú puedes tener en tu DataDomain, el repositorio de backup tú lo puedes usar con BIM Backup, pero luego para poder activar el Vault, dentro del Vault, el DataDomain, ese sí tiene que llevar el Avamar, porque CyberSense solo funciona con nuestro software. En caso de ser atacado, el software recuperaría la domain principal y ahí ya bien recuperaría el entorno, ¿no? Exacto, correcto. Claro, O sea, eso lo que estaría haría- dentro, efectivamente estaría dentro de ese ball, ¿no? Claro, lo que el Vault lo que te hace es que te va a mantener todas las copias que están dentro son todas limpias. Entonces tú vas a poder recuperar la última copia limpia antes de ese ciberataque. Y luego ya pues habría que hacerle primero la limpieza al DataDomain de producción, servidores y tal, pero tú ya luego podías recuperar esos datos de forma muy rápida desde el DataDomain del Vault al DataDomain de producción y de ahí ya pues a los servidores. Es que lo tenía apuntado, pero como estaba con otro compañero... Sí. Sí, adelante. Esto funciona con VMware, o sea, las copias de las máquinas virtuales que le das al DataDomain... Sí, mira, de hecho,
os lo quería enseñar aquí. Funciona con cualquier software. Y también, ¿Vale? también se analizan las propias máquinas virtuales a ver si están encriptadas o está encriptado lo que son los ficheros VMware. Te explico, las máquinas virtuales en sí, los ficheros que tienen dentro. Claro, es lo que comentaba antes Luis. Data Domain se centra en el metadato. Dentro ¿Vale? de los datos. O sea, Dentro del mete dato. Dentro del dato. Pero a él le da igual de dónde esto era una de las cosas que os quería enseñar. A él le da igual si es el software es Veritas, Bing, VMware, Oracle, SAP, IBM, le da exactamente igual el software con el que tú trabajes, porque él trabaja. Y le da igual también todo el tipo de datos, que si son bases de datos, servidores de correo, máquinas virtuales, ficheros. Por ejemplo, yo estoy trabajando con VMware. Sí. Cifrar una máquina. Sí. ¿vale? Disculpa, que si no en el streaming no se oye. Vale, trabajando con VMware. Sí. Sí, creo que se oye. Vale. Bin Backup me hace la copia de la máquina virtual al data domain. Vale, cuando pasa el baúl y esa máquina, por ejemplo, está cifrada. ¿Vale? Cifrada con un ransomware, yo no tengo ni idea, porque al final son la máquina del Bin Backup Claro, hace la pero copia. si te la han cifrado, nunca se va a almacenar en el baúl. El baúl, CyberSend va a ver que eso está cifrado y no lo va a O aceptar. sea, va a llegar al data domain una máquina virtual cifrada internamente, o sea, los ficheros de Windows, todo está cifrado. Cuando llegue al data domain se va a hacer la copia con el Bin Backup, pero al cuando de vaya a entrar, producción, al de producción sí. al de producción sí, pero Claro. cuando va a ir al Claro, a este, ese es el no. problema. Vale. El problema de los ataques es cuando llegan al entorno, en este caso, data domain de producción. Ahí es donde se genera el problema. O sea, que esto cubre la ellos la se copia tiran fuera de meses, línea que claro, se necesita ellos se tener. tiran meses viendo cómo almacenan, si lo almacenan en cinta, si lo almacenan en un data domain, si lo almacenan en un servidor, si lo almacenan en una cabina que ya no usa. Cuando ya saben todo eso, es cuando hacen el cifrado. ¿Vale? O sea, es lo que te digo. Pero el baúl no. Porque el baúl solamente va a aceptar, es lo que decía, una copia del data domain de producción, siempre y cuando CyberSend, después del análisis, vea que está limpia. Si no, no la va a aceptar nunca, con lo cual nunca se va a almacenar dentro del baúl. Pero a ti sí te lo van a cifrar todo. Te van a cifrar las máquinas virtuales, te van a cifrar todo. Vale. Y CyberSense, como quiero decir, CyberSense al final está analizando el dato que está en el vault. No, te analiza el dato cuando el data domain de producción, o sea, el data domain de producción dice, tú imagínate que el tú llegas a hacer una copia de seguridad como siempre y ahora llega el data domain de producción y llama a la puerta, oye baúl, que tengo aquí una copia nueva. Llega el baúl, abre la puerta y mira con el CyberSend a ver si esa copia es válida o no. ¿Vale? Se lo mandan, lo que enseñaba antes, a una clean room, ahí se analiza, se hace el estudio, que ve que está limpia, que no tiene ningún tipo de warning ni nada. A lo mejor te manda un warning, pero si tú le dices, no, este warning no os preocupéis, que es por algo, o sea, no sé si me explico. Y tú llegas, en cuanto tú lo validas, te lo almacenas en el baúl. Y esa copia ya es... Entiendo, pero ese warning tú lo estás consultando en algún lado. El warning te lo solicita el baúl a ti, bueno, o el data domain principal también a ti. Y cuando yo apruebo ese warning y le digo que no pasa nada, sí que hay una comunicación. Claro. Entonces, ¿qué se comunica? Porque el data domain se está comunicando con el vault. Pero además, CyberSend también se está comunicando con el vault. No, pero se comunica a CyberSend, pero tú el dato lo tienes. Sí, entiendo que está aislado. Sí, Exacto. o sea, pero también lo que podemos montar es un KVM, en el Vault y tú puedes consultar desde ahí para que la copia esté aislada, no que esté en una... Esa es la pregunta. Sí, quiero decir que si al final CyberSend yo estoy consultando los datos que él está viendo antes de que esa copia esté entrando, si yo ese dato entro a consultar esa amenaza que ha detectado y que yo tengo que decir si eso no, ahí tiene que haber una comunicación que yo digo, mira, no ha sido amenaza. CyberSend en ese momento... Sí, pero es lo que dice, pero sigue estando desconectado del otro. O sea, no es como el data domain, que es una consola que te va dando esto, sino que, o sea, en la arquitectura, porque al final esto es una arquitectura, es muy importante entenderlo, que nosotros proponemos para el CyberVault, podemos añadir lo que queramos. O sea, podemos poner un portátil, como podemos poner un KVM, pero tiene que estar, evidentemente, para que siga, digamos, esa arquitectura aislado. Es decir, no podemos meterlo en el de producción y luego sacar por ahí la información, sino que tiene que ser el KVM que esté pinchado directamente al CyberVault. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale. Que lo que quería decir
Claro, porque si no... Algo, exacto, sí. de alguna forma. Correcto. Sí, Un servidor, una máquina, algo por Sí, mantener ya te digo. esa comunicación. Como hemos visto antes, al final lo que estamos proponiendo es, por ejemplo, pues, ir construyendo ese Cybervault por fases, ¿no? Entonces, en esa construcción del Cybervault, vosotros, o sea, las empresas, según vuestras necesidades y económicas y demás, lo podéis ir montando a vuestro ritmo. Es algo modular. Es decir, que vais montando, pues lo ideal es lo que hayamos dicho, que es tu paso, ¿no? El caso cero. Tengo un data domain, siguiente paso, fase 1, poner otro data domain con CyberSense y demás. Luego se vendría la fase de cleaning room, de meter los KVM, servidores, etc. etc. ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí vamos, lo que ponía era eso, que se puede trabajar con cualquier tipo de software, es agnóstico respecto a eso, con cualquier tipo de datos, tanto base de datos, servidores de correo, máquinas virtuales, y nada, y bueno, y lo que os quería decir era eso, que no me sale la palabra, el de encripción. Vale, la encriptación y la duplicación se hace en línea, ¿vale? El dato se encripta y se deduplica antes de almacenarlo en el propio repositorio, con lo cual se disminuye muchísimo la cantidad de información real que hace falta almacenar y se aumenta también muchísimo la inferencia tanto con los servidores de producción como con el ancho de banda, ¿vale? Que es una de las cosas que os quería comentar ahora también, que es a través del software DDBoost, que me dice Marcel, me decía antes que no lo pronunciaba bien. Que yo soy andaluz, a ver, lo pronunciamos de forma distinta. Vale, aquí para que os sacáis una idea de la diferencia entre el ancho de banda cuando no se usa DDBoost y el ancho de banda cuando sí se usa. Es algo gráfico, pero para que lo veáis. Y aquí sí os lo voy a explicar un poco mejor. ¿Vale? La velocidad del backup se incrementa usando este sistema del Data Domain DDBoost, se incrementa hasta un 50%. ¿Vale? La encriptación lo que hace es que la hace, como os decía, en los propios servidores antes de meterlo en el Data Domain, y de esa forma, al trabajar de forma conjunta, se consigue una eficiencia en el rendimiento de un 40% en los servidores de producción. Y luego la utilización de la red, que es una de las cosas que más nos demandaban los clientes, que es el tema de que cuando hacen los backups los tienen que hacer de madrugada porque le ocupa todo el ancho de banda, no se puede trabajar, pues con el DDBoost no, ¿vale? El DDBoost te puede conseguir que la utilización de la red siga siendo de hasta un 98%, un 80% y un 98%, con lo cual puedes hacer ese backup a la hora que tú quieras, ¿vale? No te va a inferir en el día a día. Tenemos clientes, por ejemplo, que tienen sedes remotas en sitios con muy poca cobertura, de tipo radio y demás, y con este tipo de solución pues han mejorado la ventana de backup mínimo un 50%. La verdad es que les ayuda mucho en su negocio. Vale. Y aquí una de mis slides, la que más me gusta a mí. ¿Cómo funciona la magia? ¿Cómo hace la deduplicación? ¿Vale? Tú le puedes decir, qué tipo de backup queréis. Aquí en el ejemplo que yo os he puesto sería, imaginaros que el primer viernes se hace un full backup de 1 tera. El dato físico que se necesita almacenar es de ese tera. Esto es imaginando que es la primera vez que se usa, ¿vale? En la primera vez que se usa, el ratio de compresión, que eso lo hace con los algoritmos propios de la máquina, se consigue entre un 2 y un 4, o sea, de 2 a 4 por de reducción. O sea, una reducción, por eso se almacenaría de forma física en el propio data domain solamente 250 gigas de ese tera. El primer incremental del lunes, ¿vale? Pues serían 50 gigas adicionales. ¿Cuánto almacena de esos 50 gigas? Pues se estima una reducción de un 7 a un 10. De un 7 a un 10 a 1, pues se almacenarían 5 gigas. El martes igual, miércoles igual, jueves igual.
Y cuando llega el segundo full backup, el del siguiente viernes, de ese mismo tera que necesitó para hacerlo en la primera vez lo almacenó físicamente con 250 gigas, en esta vez consigue una reducción de entre un 50 y un 60, con lo cual solamente almacena 18 gigas. Con lo cual, de un total de almacén físico de 2,2 teras, se ha conseguido un 7,6:1 de reducción del dato y solamente ha almacenado 288 gigas. Esta es una de las... Vamos, no hay ningún producto en el mercado que se acerque ni de lejos a este tipo de reducción que tenemos con nosotros con el Data Domain. Ni Lenovo, ¿eh? Lenovo creo que tampoco tiene. Son buenos, son buenos. Luego, esto es lo que os comentaba antes, lo de el encryption, que es que los datos los encripta en línea antes de almacenarlo, lo encripta y los deduplica antes de almacenarlo en el propio data domain. ¿Vale? A través con el DD encryption que se llama. Y ahora otra cosa que os quería comentar también es el tema del retention log, que es el tema de los datos inmutables, ¿vale? Los datos inmutables se pueden configurar desde una semana, 2 semanas, hasta, me parece que son un mes, ¿vale? Se puede configurar que eso, cuando tú haces que un dato sea inmutable, ¿vale? Ese dato ni aun alguien con permiso de administrador del sistema es capaz de quitarle esa inmutabilidad, ¿vale? Se necesitaría los permisos del administrador del sistema y otra cuenta que sería la de, bueno, el Designated Security Officer, que sería como el jefe, ¿no? O sea, una doble autenticación. Una doble autenticación, sí, pero no es solamente la doble autenticación, porque la doble autenticación ya la tiene de por sí. Es que necesita de 2 personas distintas, con 2 cuentas distintas, para poder volver ese dato que se pueda manipular, ¿vale? Se puede configurar eso de una semana, 2 semanas, hasta un mes, de que ese dato no se pueda ni modificar ni borrar. Esto también es importante porque uno de los tipos de ataque ya no solo es la encriptación, sino la expiración de los backups. Con lo cual, pues, con la parte de ciberrecovery también cubrimos esa pata. Vale, eso comentarlo. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de soluciones se admiten para juicios, temas legales y demás. Nos ha dado el caso de tener pruebas físicas con Data Domain que se han aceptado en temas legales de juicios y demás, como prueba, ¿no?, de que ese dato no ha sido trastocado, por así decirlo. Bueno, por último, os quería comentar, bueno, el Data Domain lo que os comenté antes, la edición virtual, que incluso tenemos una versión de prueba que os podéis descargar de forma totalmente gratuita, en el que te puedes, hasta medio tera, creo que es, ¿no? Medio tera es totalmente gratuito, lo podéis descargar. Es una OVA que os podéis instalar y probarla. Tenéis, creo que son 30 días de prueba, me parece que son. Y para que lo probáis. El funcionamiento te lo puedes instalar tanto en un servidor físico como en la nube. O sea, funciona independientemente del hardware que se use, es agnóstico también en el tema del hardware que se use. Te lo podéis instalar y probarlo por si lo queréis. Siempre y cuando no lo pongáis en producción, es una licencia gratuita y no hay ningún problema, funciona igual. Funciona exactamente igual y tiene la escalabilidad del almacenamiento hasta 96 teras. Y luego tú puedes usar el cloud que quieras, puedes usar Azure, AWS, puedes usar el que quieras, no hace falta que sea uno en concreto. Aquí os pongo cómo es lo de la pantalla, la interfaz con la que se trabaja, lo que os decía de los warnings y lo de los avisos, para que veáis un poco cómo son las alertas, ¿vale? En este caso es una alerta crítica, ¿vale? Y las otras son las que necesitan, los warnings, son los que sí necesitan que tú le digas, oye, que esto no ha sido nada, no hay problema, ¿vale? Y luego eso te crea informes de todo, vamos, para que veáis un poco para que cómo es bastante gráfico, ¿no? Y es un entorno muy amigable en ese sentido.
Y luego una cosa, un software que nosotros tenemos que casi ninguno de los clientes que trabajé con nosotros lo soléis usar. Si se carga, a ver, el CloudIQ. ¿Vale? El CloudIQ es también una interfaz en la que podéis tener acceso. Si sois partner autorizado de Dell, tenéis acceso con vuestras propias claves a la web y ahí podéis añadir todos los dispositivos que tengáis. Es gratuito. Es totalmente gratuito, por supuesto. Con cualquier producto Dell, servidores, servidores, almacenamiento, switches, todo viene incluido el CloudIQ. Simplemente es descargárselo en el portal de soporte de Dell y tenéis, digamos, una herramienta totalmente gratuita o incluida en el precio y muy potente para tema de notificaciones. Incluso lo podéis descargar al móvil, sí, justo. Como aplicación, y tenéis todo el CPD monitorizado. Sí, además se puede monitorear todo de forma proactiva, o sea, que tiene muchísimo, es muy interesante. Lo puedes usar y es totalmente gratuito. Y lo puedes. Sí, tú, de hecho, tú entras si lo pones en Google, te sale. Tú pones CloudIQ Dell, te va a salir una especie como la entrada al Partner Portal nuestro. Y ahí tienes que meter tus claves con las mismas que entras con el Partner Portal y tienes acceso. Y tú ya ahí simplemente es añadir los productos que tú quieras añadir. Y entonces desde el propio CloudIQ puedes ser. Pues yo los tengo incluidos en mi cuenta de Dell. Claro, tú enlazar aquí. Los puedes enlazar, tú puedes poniendo el número de serie, o sea, todos los productos que estén asociados a tu cuenta de usuario de Dell. Vale, pues yo, por ejemplo, yo no tengo cuenta, o sea, yo puedo entrar a CloudIQ, pero no puedo añadir ningún producto, porque no tengo ningún producto, ni servidores, ni almacenamiento. Pero tú que ya tienes, por ejemplo, si tienes data domain o tienes servidores, puedes añadir y monitorearlo todo desde aquí. Claro, digamos que de un mismo entorno puedes tener todas tus máquinas de Dell, por así decirlo, de manera visual. Cualquier duda puedes contactar con el grupo Pancorbo y ahí te asesoran. Sí. Ya te digo, es totalmente gratuito con las soluciones de Dell. Pues ya está, y esa era la última slide. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se abre un turno de preguntas. No sé si habéis preguntado mucho, pero vamos. Han intervenido bastante. ¿Alguna duda, una consulta que queráis? Yo, como estamos ante 40 expertos en seguridad, ¿qué consejo les dais? Porque bueno, bajo mi experiencia, al final, les comento en la introducción, ¿no? Los ataques los vamos a recibir, pero ¿cómo tienen que establecer sus procesos de seguridad? ¿Qué tipo de información es realmente crítica, las que tienen que estar pendientes? En eso, ¿cómo les puede ayudar a estos futuros expertos? Yo esto lo plantearía como un camino, ¿no? Es decir, nosotros de Technologies tenemos soluciones para ayudar a nuestros clientes y son soluciones en las que os acompañamos poco a poco, dependiendo de, obviamente, las necesidades de cada cliente. Cada cliente es su mundo y tiene sus propias necesidades intrínsecas, ¿no? Pues en ese camino, vernos como alguien donde apoyaros y contarnos cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestras problemáticas y os plantearemos ese siguiente paso, ¿no? Esa posible solución a vuestro negocio, ¿no? Para dar esa continuidad de negocio tan importante hoy en día. Si tenías una pregunta. Sí, no, que está con el micro. Bueno, más que una pregunta es que, bueno, yo llevo años escuchando temas de seguridad y de ciberseguridad y cómo va evolucionando todo este tema. Y yo creo que es la primera vez en toda la historia que yo tengo de mi memoria biográfica que he podido escuchar en una charla como la vuestra una definición tan perfecta de lo que es seguridad y cómo vosotros lo tenéis meridianamente claro. Quiero decir, durante tiempo he estado escuchando charlas de seguridad y en mi cabeza siempre ha estado chirriando algo. Siempre he oído algo, esto chirría por aquí, esto chirría por allí. Lo que os he escuchado a vosotros va integral. O sea, de todas las cosas que yo he podido encontrar en mi cabeza dignas de crítica, en vuestra charla lo tenéis blindado.
Quiero decir con esto que la teoría es perfecta, tal cual la habéis planteado. Si las herramientas se equiparan a lo que habéis expuesto, serán herramientas que serían dignas de probar y de someter a prueba. Y si eso es así, pienso yo que con empresas como la vuestra sí que se puede dibujar un futuro de confianza, desde mi punto de vista. Ojo, que habrá otras muchas críticas diferentes a las mías, pero tal lo que yo percibo de vosotros va en esa línea, nada más, que solo era eso. Muchas gracias. Se agradece. Te van a fichar, te van a fichar. Se agradece. Se agradece. Yo quería añadir también, bueno, muchas gracias por el comentario, que al final nuestra visión intentamos que sea lo más holística posible, es decir, que no solo, porque al final, como hemos hablado de esto de la oficina evolutiva y demás, la oficina no es solo el data center, sino que es todo lo que nos rodea y tal. Y al final la visión que tenemos nosotros es la de construir, que nuestros clientes consigan lo que esta palabra que está tan de moda, ¿no? Resiliencia. Es decir, que sean ante posibles cambios, posibles amenazas y demás, sean capaces de adaptarse a todo tipo de amenazas. Y yo creo que damos a los clientes la facilidad de acceder a estas tecnologías para blindarse, ¿no? Que estén blindadas en todos los sentidos. No solo ya hablo de, como estaba diciendo, del CPD, que tenemos esta solución, sino también nuestros propios dispositivos, como habréis podido comprobar fuera, pues son ya intrínsecamente también seguros, es decir, cubrimos, digamos, todas las patas que consideramos nosotros imprescindibles en el IT a nivel de seguridad, con la seguridad intrínseca. Así que, bueno, pues esa digamos, es nuestra visión, construir resiliencia y basado en esta filosofía de Zero Trust, ¿no? De no confiar nunca, no confiar y siempre verificar, ¿no? Y con todas nuestras soluciones, por ejemplo, esta que os hemos presentado, que está muy enfocada al tema de la recuperación de datos, esa es un poco la filosofía. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, pues yo sobre todo, Daniel, Luis, Marcel, daros las gracias por vuestra intervención. La verdad es que me sumo a las felicitaciones. Gracias a vosotros. Gracias. Encantados. Ha sido muy clara, os lo he explicado, bueno, yo creo que... Y luego también agradeceros a vosotros las intervenciones, porque al final una ponencia, si no hay participación, no nos llevamos nada. Entonces, pues gracias a todos por asistir. Además que es un tema candente, ¿no? Que realmente... todo el mundo estamos interesados. Sí, claro. Sí. Lo dicho, pues muchas gracias y nos vemos el año que viene. Cualquier comentario, pues ahora en la charla, pues podemos comentar más una hora. Claro.